Premium Casa Mía, donde los adultos mayores disfrutan de su independencia en departamentos a su medida. Presenta Combinación Clave. Creo que no podemos desde Chile juzgar lo que pasó en Colombia. Juzgar en el sentido de ponerse en un podio y decir me parece impresentable esto, me parece impresentable lo otro. No. Creo que no podemos hacer esa lectura. A ver, insisto, la palabra juzgar, una cosa es analizar, son cosas distintas, pero juzgar, lo vi harto a través de Twitter, como, no sé, uno tiene los mandatarios que se merece o la realidad que se merece, en fin, más allá de ir desentrañando esas frases, creo que a la distancia, sin conocer completamente lo que pasa en un país que ha estado en 52 años en esta guerra interna tan compleja, tan distante para nosotros, tan difícil de comprender, uno no lo puede juzgar. Porque efectivamente, tal como estaba presentado todo, uno miraba que era muy interesante un proceso de negociación largo, donde se llegaba a un acuerdo de paz. Y muy interesante además que se diga, queremos que el pueblo colombiano lo refrende y que por eso se hace un plebiscito. Entonces lo primero que quiero decir es que yo me distancio de cualquier tipo de juzgamiento respecto a lo que pasó, mirándolo si es bueno o es malo, o decir le atinaron o no le atinaron, era lo esperable o no era lo esperable, no. Es simplemente una decisión que se tomó. Y con eso se tiene que trabajar. Yo insisto, yo no soy analista, entonces me hago preguntas respecto a lo que pasa. Lo primero es no juzgar lo que pasó porque es lo que pasó. Por algo pasa. Lo segundo, lo que significan los plebiscitos. Si algo me parecía interesante de la paz y de esta propuesta de un acuerdo de paz en Colombia, después de un conflicto tan largo y con cifras tan negras, tan oscuras respecto a la cantidad de muertos, afectados, desplazados, mujeres violadas, en fin, más allá de eso, más allá de un acuerdo que haya logrado sentar a las dos partes y tratar de superar el conflicto de esta manera, me parecía muy interesante que hubiese un plebiscito asociado. Que no se quedara todo esto como una decisión del gobierno que le toca a la administración del Estado, sino que se tomara como algo que tenía que ser respaldado y comprendido por los mismos colombianos. Me parece muy interesante, y aquí quiero refrendar con todas las fuerzas lo que significan los plebiscitos. Yo soy una partidaria, pero convencida total, de los plebiscitos permanentes, porque me interesa que haya una participación ciudadana, desde siempre, que participemos en las decisiones del país que se tomen. Claro, a mí me encantaría plebiscito por todo, me gusta la democracia directa como hay en países como Suiza, pero en realidad entiendo que por un tema de costos e incluso de funcionamiento es más difícil que todo se plebiscite, pero sí me interesa que exista esa idea de plebiscitos, de asambleas, que haya fórmulas de participación. Entonces me espanta un poco las lecturas que se hacen cuando el plebiscito no necesariamente es el que uno podría pensar que será el adecuado, o con el resultado X, o el resultado de lo, entre comillas, mejor para el país. Lo vi harto después del Brexit, de la consulta en Inglaterra respecto a si se salía o no de la Unión Europea. Lo veo ahora con Colombia, donde hay algunos que advierten lo que significa el plebiscito, lo que significa poner en la mano de los ciudadanos decisiones que son estratégicas o decisiones que son históricas. Bueno, porque son estratégicas e históricas, creo que los ciudadanos deberíamos tener siempre esa última palabra. Así es que, independiente de lo que pase, de la lectura que se haga, que eso lo harán los analistas, me parece interesante que haya plebiscitos. Y los plebiscitos muestran cómo los ciudadanos se instalan en un tema. No es culpa del plebiscito cuando no se da el cálculo de lo que podría ser lo mejor para el país. Tiene que ver con otros asuntos. Y ahí está la parte que me parece que es interesante. Porque en Colombia, mirando los resultados, y esto lo decían harto los analistas colombianos anoche en televisión, en radio también, las zonas más afectadas por la guerrilla de las FARC, las zonas donde hay una mayor cantidad de desplazados y muertos y afectados directamente o víctimas de lo que significó esta guerra de 52 años con las FARC, es donde mayoritariamente se votó que sí al acuerdo. En algunas ciudades en específica o pueblos pequeñitos, el sí llegaba a un 95% respecto a un 4% del no. En cambio, en las ciudades más grandes, en las ciudades de repente más distanciadas del conflicto de las FARC, las que lo miraban más de lejos, es donde se dieron mayoritariamente los votos en contra del acuerdo. ¿Y eso qué nos dice a propósito de un plebiscito?
bueno, nos marca un desencuentro, un no entendimiento entre los propios colombianos de qué es lo importante o dónde está lo importante. Me parece que ahí hay algo una lectura que hacer respecto a de qué manera se siente el conflicto en carne propia y de qué manera se ve un conflicto cuando se ve de lejos. Y eso nos pasa tanto en Chile también en distintas materias. Por ejemplo, lo que pasa en la región de la Araucanía respecto a cómo se mira desde Santiago, o lo que pasa en algunas comunas dentro de la región metropolitana con el microtráfico o el narcotráfico respecto a otras comunas donde las personas se sienten más bien víctimas de asalto y no se acercan a lo que significa vivir en una población donde permanentemente el tráfico de drogas está presente en el día a día de los ciudadanos. ¿Cuánta distancia nos miramos unos a otros acá en Chile respecto a lo que nos pasa? Y eso es lo primero que me surgió al momento de mirar cómo los mismos colombianos miran el conflicto con las FARC. Y ahí hay un tema, me pareció interesante, que se mire de maneras distintas. Lo decía una mujer que reaccionaba en una de estas zonas bien profundas de conflicto con las FARC, decía, nosotros que nos llegaban las balas de este conflicto, votamos que sí al acuerdo. La gente que veía las balas por la tele es la que vota que no al acuerdo. Y es tan dura esa frase, pero marca eso, marca la distancia que puede tener un mismo pueblo respecto a un conflicto parecido, o a un conflicto común, digamos. Y ahí yo creo que hay que detenerse un instante y mirar qué pasa, porque los países se desencuentran en cosas que les pasan y les afectan de manera distinta. A mí me parece que hay algo interesante. Y es por eso que yo me desentiendo de tratar de juzgar lo que pasa en Colombia. Y por eso es que hay que tomarlo con harto cuidado. Porque ¿qué es lo que simboliza? Y hay varias interpretaciones, ¿eh? Entonces, y varias interpretaciones que son interesantes de mirar. Porque, ojo, no todos los que rechazan el acuerdo lo rechazan solamente porque dicen que hay injusticia, porque no se va a juzgar los crímenes en contra de las personas. Hay un grupo que por eso vota que no. Hay otro grupo que vota porque no quiere que haya participación política de las FARC, porque insisten en que es un grupo terrorista y no hay que dejarles entrar como actores políticos. Hay otros que se desentienden de los costos económicos que significa un acuerdo como este, porque hay que sustentar a miles de personas que estaban en la FARC y sustentarlos para que se puedan insertar en la vida civil. Y están los grupos más bien de derecha que dicen no a un acuerdo porque participó directamente Cuba, porque hay una carga ideológica respecto a un acuerdo con la gente de las FARC. Se reparte en todo eso. No es solamente una explicación para lo que pasó en Colombia. Hoy es el momento del análisis, pero yo insisto, no se puede juzgar ni tampoco se puede culpar al plebiscito de un resultado como el que salió ayer, el que se conoció en Colombia. Son las 9:09, esto es Combinación Clave. Muchos hablan, otros critican.